Buen día, doctora. En este video le vamos a explicar todo lo que hicimos alrededor del curso en la materia de Fundamentos de Robótica Industrial. Somos del noveno E, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y los integrantes de mi equipo son Espinosa Méndez Juan Pablo, Romero Gallegos Luis Ángel y su servidora Landa Juárez Ana Karen. Bueno, empezaremos con el concepto de robótica industrial. Esto es el uso de robots dentro de la industria para la ejecución automática de ciertas tareas repetitivas. La implementación de este tipo de tecnologías es lo que hace que una organización tradicional se convierta en una empresa 4.0 o también conocida como industria 4.0. Todas las herramientas mecánicas diseñadas para realizar una determinada tarea de forma autónoma forma parte de la robótica industrial. Y robot en sí significa mucho trabajo. Y sí, es mucho trabajo. Como primer paso, vamos a empezar con los parámetros de David Hartenberg. Creo que sí lo pronuncié bien, una disculpa si me fue así. ¿Y qué son estos? Bueno, estos son principalmente los que nos ayudan a establecer los sistemas de referencia para cada uno de los eslabones con los que cuenta nuestro robot. También se conoce como algoritmo y se puede decir, o no se puede decir más bien, es un algoritmo estándar a la hora de describir la geometría de un brazo manipulador robótico. Se usan para resolver de forma más fácil o trivial el problema de la cinemática directa, que posteriormente lo veremos, y como punto inicial para plantear el más complejo, que es la cinemática inversa. Podemos ver aquí que es nuestro robot y nosotros elegimos el robot 2. Y este es nuestro diagrama cinemático. Podemos ver que tenemos cuatro eslabones o identidades, mejor dicho, y esta que es el gripper. Posteriormente voy a explicarlo. Bueno, los pasos para obtener los parámetros de David Hartenberg los dividimos en 6. El primero se comienza con la primera junta y se define el sistema de coordenadas de la junta con el eje Z perpendicular a la junta y el eje X paralelo a la misma. Se denota la distancia que se debe desplazar verticalmente al eje Z de la primera junta a la siguiente como de 1. El paso número 3, nosotros establecimos que se denota la distancia que se debe desplazar horizontalmente de la primera junta a la siguiente como A1. Cuarto paso, se denota la rotación que se debe hacer en el eje Z para coincidir con el marco de referencia de la siguiente junta, como θ1. Paso 5, se denota la rotación que se debe hacer en el eje Z para coincidir con el marco de referencia de la siguiente junta con alfa1, o bueno, como alfa1. Y finalmente en nuestro paso 6 se hace lo mismo en el proceso para pasar la junta de las siguientes hasta agotarse todas nuestras juntas. Y bueno, aquí podemos ver nuestros resultados y tenemos nosotros 4 identidades, pero pusimos 5, ya que aquí podemos observar que marcamos con un circulito 0, pero aquí debería ir nuestro gripper, pero se desprecia la distancia del mismo porque solo se muestra en nuestra simulación, ya que para sacar los cálculos no se muestra. Y bueno, empezamos con las matrices de David Hartenberg. Las matrices de él son matrices que describen la relación entre los eslabones de una cadena cinemática y describen la forma del robot de forma numérica, utilizando los ángulos y las distancias de los ejes Z, Y y X, o mejor dicho, Z y X, de cada uno de los eslabones para pasar a una junta a la siguiente junta. Estas matrices son muy importantes. Estas son las que de alguna manera codifican la estructura del robot, manipulador y la relación de los eslabones y las juntas. Estas matrices son nuestra clave para codificar tanto la cinemática directa como la inversa de cualquier robot. Y bueno, aquí podemos ver nuestros resultados. Se dice que un robot va eje por eje y esto nos forma una composición de rotaciones. Se indica como la primera, la segunda, tercera y cuarta. Nosotros tenemos 4 eslabones ya que el gripper no se toma en cuenta. Podemos observar que tenemos una matriz de rotación y nosotros tenemos A1, A2, A3
y A4. En el A1 podemos ver la matriz de rotación que corresponde al eje X, con ángulo de alfa. Aquí podemos ver el eje Y con ángulo de phi, en esta parte, y podemos ver el ángulo de teta con el eje Z, y el resultado. Y así posteriormente con las demás, ya que se van multiplicando las matrices para obtener un mejor resultado. En nuestra identidad número 3 nos formamos una matriz homogénea de traslación y es de 4×4. Y se agrega al último las posiciones del plano cartesiano, aunque no se desarrolle aún no. Es necesario saber qué es lo que trae nuestro software. También es conocida como matriz de identidad, que la conocimos tristemente, bueno, yo en Gauss Jordan, y fue muy horrible, pero todavía me acuerdo. En coseno la ponen en C y en seno con S. Y eso puede crear la matriz de transformación. Para los parámetros de DH en MATLAB, para esto se utiliza una toolbox llamada Peter-Cork. La principal función de esta toolbox es que mediante las funciones llamadas links podamos crear cada uno de los eslabones con los que cuenta nuestro robot. Como podemos observar en la presentación, tenemos un robot de Scara que cuenta con 5 links o 5 eslabones, 5 articulaciones, y dentro de cada link le estamos asignando una posición y estamos determinando si este link es rotativo o adquiere una característica prismática. En este caso, los links 1 y 2, 4 y 5 son prismáticos, y por otro lado, el link número 3 es un link rotativo en el robot Scara. Esto, con ayuda de un plot, lo podemos graficar y podemos observar una figura que nos da la dimensión del robot acorde a cómo se le estamos dando en un determinado workspace. Por otro lado, para la cinemática directa, esta nos permite conocer cuál es la posición y la orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables que fijan la posición o la orientación de sus articulaciones toman valores determinados. A esto se le llama el algoritmo de H para la obtención del modelo de cinemática directa. Este modelo se utiliza para resolver de forma trivial el problema de la cinemática directa y como punto inicial para plantear el problema de la cinemática inversa, porque como sabemos, la cinemática directa, a partir de la posición inicial, dándole valores de Q nuevos, podemos llegar a una posición. Por consiguiente, para la parte de la cinemática inversa consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización especial. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de la posición final, la cinemática inversa busca obtener la posición inicial de dicho robot. Esto para poder mover el robot, bueno, más adelante nos servirá para poder mover el robot con la cinemática directa de una posición inicial a un punto final y con la cinemática inversa calcular esa posición inicial nuevamente y volver a regresarla a la posición final determinada como los Q nuevos. Los jacobianos y velocidades. La matriz jacobiana es una representación geométrica de los elementos que componen el manipulador o el mecanismo en función del tiempo que permite convertir de movimientos diferenciales y velocidades en las articulaciones individuales en movimientos diferenciales o de velocidad
en puntos de interés, como puede ser el vector final de nuestro robot. En el jacobiano o matriz jacobiana, lo más importante en robótica es para caracterizar o para poder determinar irregularidades en el movimiento. Tanto analizar la repetibilidad de un movimiento y evitar redundancias al realizar las operaciones mientras se encuentra en movimiento. O determinar el algoritmo de cinemática inversa. La dinámica del robot es ocupada para relacionar entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el movimiento que se origina. El modelo dinámico de un robot puede tener objeto en conocer la relación entre el movimiento del robot y la fuerza aplicada. Uno de los puntos también importantes es la localización del robot. Es definida por las variables de las articulaciones, las coordenadas de localización en el extremo y por las derivadas, que es lo de la velocidad y aceleración. Las fuerzas que se aplican en las articulaciones o en los extremos, y también intervienen lo que son las dimensiones del robot, como es la longitud, la masa y la inercia de sus elementos, que veremos más adelante. Ahora vamos a seguir con la función para el modelado del robot. Y bueno, primero podemos observar que aquí ponemos nuestras identidades. Nosotros pusimos 5, porque la última es la del gripper. Podemos observar que aquí implementamos hasta qué disponibilidad o qué movimientos sí tiene. Entonces, podemos definir si es prismática o rotativa. Para definir si es prismática ponemos P y rotativa ponemos R. Tenemos dos ángulos principales, que son el ángulo alfa, que corresponde a X, y el ángulo teta, que corresponde a Z. La distancia en X es A y la distancia en Z es D. Podemos poner las instrucciones para crear el robot y los enlaces. Y aquí podemos ver que se puede decir la general. Ahora vamos a la más compleja, que es la del modelado del robot C. Aquí podemos ver nuestras identidades, sí, nuestras identidades, que son 5, y aquí posteriormente abajo vemos las articulaciones de nuestro robot. Tenemos lo que es lo de la inercia, que pusimos 0.90. Tenemos lo de la masa, que pusimos 83.35509 en cada una de nuestras identidades. Podemos ver también lo que es los valores de la inercia. Aunque sí, disculpe. Nuestro centro de masa. La gravedad también se puede observar aquí. Nuestros JM. Y posteriormente aquí pasamos a los links o las interfaces para que se identifique el robot. Pero aquí vemos de forma general lo que son las articulaciones, así como los valores de nuestra inercia o límites del robot. Otra de las funciones creadas en MATLAB para la interfaz del robot fue la función de movimiento. Si bien esta función después queda obsoleta y reemplazada por una función para cinemática directa y otra función para cinemática inversa, esta función contiene los valores de el robot, que es el robot que se está trabajando, en este caso el robot Scara, un paso rotativo, un paso prismático, unos Q viejos que le tenemos que dar y los Q nuevos a los que son
la posición a la que queremos llegar dentro del robot. Al ejecutar esta función, nos da los siguientes valores. Los valores de MQ, que son las posiciones, una matriz de MQD, que son las velocidades, y una matriz de MQDD, que son las aceleraciones. Las articulaciones es el número, nos representa el número de articulación que está moviendo el robot. Como podemos ver, acá tenemos una variable Q. Esta variable Q va a ser igual a Q nuevos menos Q viejos. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos va a permitir que el robot se traslade de un lado a otro dándole la posición de Q nuevos y de Q viejos. El tipo de robot, el tipo de matriz es el robot. Se ocupa la configuración de robot.config para después pasar a utilizar un caso de if, donde determinamos que si el robot se mueve, va a ser porque vamos a encontrar acá nuestra matriz de posiciones, nuestros Q viejos y las articulaciones que le deseemos que quiera mover en los Q nuevos, determinándolo como una función de tipo mover con unos pasos que van a ser el número de movimientos que va a realizar, el paso rotativo, Q, que es cada una de las articulaciones, Q viejos, que son las posiciones iniciales en este caso, con un índice de cada una de las articulaciones. Esto nos va a permitir que al momento que se mueva, nos determine si va a ser un movimiento prismático o un movimiento rotatorio. Como podemos ver en el caso del if, tenemos que sí va a ser un movimiento prismático, entonces el otro va a ser un movimiento rotatorio dependiendo del tipo de paso que se le dé. Si el índice de las articulaciones dadas está dividido entre el paso prismático, el tipo de movimiento va a ser de una articulación prismática con un paso de 0.1. Si el índice de las articulaciones está dividido entre el paso rotativo, el tipo de movimiento va a ser un movimiento rotativo en alguna de las articulaciones que tengamos con esta característica, dependiendo del tipo de paso que le demos. Podemos darle un paso de pi sobre 72 o pi sobre 144. Como podemos observar más abajo, la matriz de velocidades y la matriz de aceleraciones se derivan y esto nos va a dar como resultado que se ha alcanzado una posición final deseada. Si esto no se cumple, como lo podemos ver acá dentro de otro if, nos va a mandar un mensaje de que el robot no se está moviendo y por ende no vamos a observar ningún movimiento en la graficación del robot. Otra de las funciones que tenemos dentro de esta misma función de movimiento es una función llamada mover, que contiene los pasos que va a realizar el robot, el tipo de paso, ya sea rotativo o prismático, los Q viejos y un índice. Esta nos va a dar una matriz de posiciones temporales, unos Q viejos y la articulación que se esté moviendo. Como podemos observar acá, dependiendo de la articulación, nos va a mandar el número de articulación y el número de pasos totales que son, o el número de pasos en el que va, donde vamos a mandar a imprimir en el script el valor de Q moviendo la articulación y con este num2string vamos a mandar a llamar el número de articulación que estamos moviendo y el número de posición inicial que contenga nuestro robot. Por último, también tenemos otra función que de igual manera es de tipo mover, donde también tenemos los pasos que va a llevar el robot,
un paso ya sea rotativo o prismático, Q, que es cualquiera de las articulaciones, unos Q viejos como posición inicial y los índices. De esta manera vamos a tener definido con un if si el movimiento es positivo dependiendo de la matriz de posiciones, los Q viejos y las articulaciones, o si es un movimiento negativo. Una matriz de la posición mover va a ser igual a la matriz de nuestras posiciones. También tenemos hasta abajo, como podemos observar, una función Q llamada QD que nos va a derivar el Q, que es cualquiera de nuestras articulaciones o de nuestros links, y vamos a también meterle la parte de nuestro paso-tiempo, que es el número de pasos que va a llevar o que va a realizar el robot con dicho movimiento. Esto nos los va a dar mediante una matriz con renglones y columnas llamada QD, que va a ser de nuestras posiciones. Y como podemos observar acá, mediante una función for, estamos obteniendo esta operación que nos va a dar dicha matriz Q. Ahora, pasemos a la parte de cómo es que funciona esta función, valga la redundancia, y como podemos observar, primero que todo, mandamos a llamar a nuestro robot. Ya teniendo llamado el robot, le vamos a dar un workspace, y a este workspace lo vamos a mandar con unas posiciones iniciales para obtener la graficación del robot. Y como podemos ver, ya tenemos acá dicho robot graficado. Lo mandamos de este lado. Ahora sí ya podemos mandar a llamar nuestra función de movimiento. Como podemos ver aquí, nos está mandando el valor de Q, el movimiento de la articulación, o sea, qué articulación está moviendo. También nos está mandando el número de pasos que está realizando y hasta qué posición final está llegando. Como podemos ver, llegamos acá hasta la posición 1.57 en la articulación 1, 1.0036 en la articulación 2 y así sucesivamente. Ahora, para observar el movimiento en la gráfica del robot, vamos a mandarlo con un delay. El mismo workspace, pero ahora con un delay para observar el movimiento. Y como podemos ver, en la gráfica estamos observando el movimiento del robot usando la función de movimiento. También se creó una función, como anteriormente se comentó, una función de cinemática directa y una función de cinemática inversa propia, que fueron las que reemplazaron a la función de movimiento en nuestra interfaz. La función, por su parte, la función de cinemática directa nos arroja los valores de MQ, MQD, MQDD, una matriz T y la matriz de Jacobianos y una matriz de las velocidades espaciales de nuestro robot. La matriz T nos arroja la cinemática directa del robot, dependiendo de la posición de los Q nuevos o la posición final alcanzada. Esta función le tenemos que meter el robot que estamos creando, en este caso el robot es cara, nuevamente un paso rotativo, nuevamente también un paso prismático, la posición de nuestros Q viejos, que es la posición inicial, y una posición de Q nuevos, que es la posición a la que queremos llevar. Como podemos observar, es muy parecida a la función de movimiento y la función de cinemática directa en cuanto a los valores que nos va a arrojar, salvo la matriz T, la matriz jacobiana y la matriz de las velocidades espaciales. Por su parte, la matriz de jacobianos nos los da mediante la utilización del robot, mandándolo a llamar con un punto Jacob n, determinando
que vamos a querer todos los renglones y todas las columnas de esta matriz. La matriz de velocidades espaciales es una multiplicación de la matriz de jacobianos por la matriz de posiciones, y de esta manera obtenemos esas otras dos matrices que nos estaban faltando explicar. Y a continuación vamos a dar una demostración de cómo es que esta función funciona. En primer punto mandamos a llamar al robot. Nuevamente le damos un workspace. Le damos una posición inicial para que nos plotee el robot. Posicionamos a nuestro antojo el plot del robot para observarlo. Y ahora sí podemos mandar a llamar nuestra función de cinemática inversa. Como podemos ver, le estamos dando unos valores en el paso rotativo, el paso prismático, unos Q viejos, que es la posición inicial, y unos Q nuevos, que es la posición a la que queremos llegar. ¿Cuál robot es en el que vamos a observar el movimiento? En el robot de Scara. Ya que nos dio los cálculos de la cinemática directa, ahora sí podemos mandar con un delay y la matriz de posiciones, mandar a llamar ese movimiento en nuestra gráfica del robot para observar cómo es que éste está representando el movimiento utilizando la función de cinemática directa. Por su parte, la cinemática directa llamada IK, esta nos va a arrojar los valores de Q, que es una matriz, un error que es con el error que vamos a estar trabajando. Nuevamente vamos a obtener una matriz de posiciones, MQ, una matriz de velocidades, MQD, y una matriz de aceleraciones, MQDD. Nuevamente la matriz T, que en este caso va a ser el movimiento de traslación o de rotación entre los ejes X, Y, Z, y de rotación entre los ejes roll, pitch y yaw, que son los nuevos con los que vamos a trabajar en la cinemática inversa. También vamos a obtener, como ya se explicó anteriormente, cómo es que se obtiene una matriz de jacobianos, y también vamos a obtener nuevamente de regreso una matriz de las velocidades espaciales que las vamos a necesitar después. En este caso, el movimiento se realiza con las posiciones, las velocidades y las aceleraciones en uso de la función JTRAG con los Q viejos, los Q que vamos a obtener y un determinado número de pasos. A continuación, vamos a enseñar cómo es que funciona esta función, valga la redundancia, de cinemática inversa. Mandamos a llamar al robot. Le damos un workspace, lo ploteamos en la posición inicial deseada, primero, como vamos a necesitar la función de cinemática inversa, mandamos a llamar como primer punto la función de cinemática inversa, que es la que vamos a necesitar, ya que nos dé los valores. Ahora sí, mandamos a llamar nuestra función de cinemática directa para saber cuáles son los valores a los que queremos llegar y que nos calcule la posición inicial. Y por último, con uso del delay nuevamente, podemos observar el movimiento que va a realizar el robot con la cinemática inversa ejecutando su respectiva función. De esta manera es como funcionan las dos cinemáticas y es como queda obsoleta la función de movimiento con la utilización de la cinemática inversa y la función de la cinemática directa. Bien, ahora veremos las funciones de dinámica del robot. En esta parte tendremos lo que es la función de torque, inercia, coriólisis y la gravedad. En MQ, teniendo en cada uno generar la matriz, por ejemplo en el de tau es generar la matriz
de MQ con las velocidades iniciales por cada Q de la matriz y también con su aceleración. Asimismo, en la inercia podremos ver lo que es cuál es la inercia en cada Q o eslabón de nuestro robot en determinado movimiento. Asimismo, con la Coriolis y la gravedad o la carga gravitatoria que existe entre cada eslabón por cada movimiento, ya sea en valores iniciales, como la velocidad que le pueden afectar, o la aceleración. También vamos a ver lo que es la función de guardar datos, la cual nos va a generar un archivo, el cual lleva, que va a ser el archivo de las Q, el nombre del archivo y el tipo de permiso. El tipo de permiso lo vamos a colocar W, que es para escribir un archivo nuevo y borrar el anterior. O el permiso tipo A, que es escribir en el archivo ya creado. Asimismo, se le da el tamaño a la matriz para ir guardando los valores de las Q. En este caso se convierte en cadena de datos de la Q en una matriz o tabla de 4, que es en este caso Q1, Q2, Q3 y Q4. En cada cadena se va concatenando y tabulando entre ellas para poder visualizar en el archivo, que es un archivo de TXT o archivo de texto, para poder ver simplemente las tablas en 4 columnas y todos los valores que vayan proporcionando los puntos o los puntos que han recorrido y los valores de cada punto en otro archivo. Se generan 2 archivos como tal. En este caso se agrega el salto de línea para poder realizar renglones de Q, el siguiente paso de Q, el siguiente, así en escalera. Y no los haga lineales, por ejemplo, termina los valores de Q y enfrente otra vez los siguientes valores y se forma lineal. Posteriormente, en el archivo, lo que genera es abrir el mismo archivo, agregar los nuevos datos si es que lo volvemos a mover o volvemos a guardar las nuevas posiciones y volver a cerrar el archivo. Así podemos generar un listado de todos los movimientos realizados o en el otro tipo de archivo que, como contaba, genera 2. Uno que es el listado general de todos los archivos, de todos los datos que vayamos guardando, de todos los movimientos, generando un historial, o el otro archivo que solo genera el último dato guardado, que desde los últimos movimientos lo volvemos a guardar y se reemplazan los datos. Esas serían las 2 funciones. Después, para las pestañas que son cinemática directa y cinemática inversa, ocupamos algunas funciones creadas desde la interfaz. Una de esas funciones es la de habilitar pestaña, donde, como podemos encontrar, se crea un vector que nos permite habilitar los siguientes botones o los siguientes editables que son con los que vamos a trabajar para ambas cinemáticas. Por un lado, desde reiniciar trazado hasta mover botón, lo que está seleccionado corresponde a la pestaña de cinemática directa, donde podemos encontrar el botón de reiniciar trazado, el botón de mover, que son los que
quedarán deshabilitados, al igual que cada uno de los sliders de sus sliders y los canop con sus respectivos editables para poder editarlos después cuando creemos el robot. A partir de mover botón 2 y hasta reiniciar trazado, en el último, corresponden a la pestaña de cinemática inversa, donde también tenemos un botón de mover y un botón de reiniciado que nos permite borrar la imagen con el trazo ya realizado por alguna de las dos cinemáticas. También podemos encontrar que aquí podemos habilitar tanto los roll, el pitch y yaw, que son los movimientos rotatorios, y los movimientos en X, Y y Z, que son movimientos prismáticos con sus respectivos indicadores en la pestaña de cinemática inversa. Otra de las funciones, y muy importante, es la de mover botón, que nos va a permitir mover o mandar a llamar cualquiera de las dos funciones, tanto de cinemática inversa como de cinemática directa, sin importar cuál de las dos sea. Con esta función de mover botón podemos realizar un movimiento que a su vez nos va a permitir calcular, como podemos ver, la dinámica del robot a partir del robot cálculos, a partir de la matriz de posiciones, la matriz de velocidades y la matriz de aceleraciones, dándonos como resultado o arrojándonos una matriz con el torque, la matriz de inercia, la matriz de Coriolis y centrípeta y la matriz de gravedad. Como podemos observar aquí, la función nos permite que mediante el uso de las velocidades lineales y las velocidades angulares podamos obtener también los valores de los pasos y los movimientos que está realizando el robot. Dichos valores los vamos a ver reflejados en la siguiente línea, como podemos ver acá, información EE, que representa en la interfaz el siguiente editable o barra, donde nos va a mostrar, como podemos ver acá, el movimiento que está realizando, marcándonos con un número el movimiento en el que vamos y el número de movimientos o pasos totales que realizará el robot para llegar a dicha posición asignada. También nos va a mandar a imprimir el punto alcanzado de las posiciones X, de las posiciones y de la posición Z mediante el uso de la matriz homogénea. Esta función nos va a servir para poder mover el robot, y también acá podemos observar que mediante esto demás que aparece abajo del código podemos calcular el torque, la gravedad, la inercia y la Coriolis de nuestro robot al realizar el movimiento. Por último, después de que el robot termine de realizar un movimiento, nos va a mandar a imprimir que se ha alcanzado la posición deseada, o se ha alcanzado la posición. También, mediante esto que encontramos acá, podemos observar que con esto vamos a poder observar en la parte de pestaña de parámetros del robot los valores antes mencionados de Coriolis, gravedad, torque e inercia, tanto para las velocidades angulares y las velocidades lineales con un valor en metros sobre segundo, y para las velocidades angulares en radianes sobre segundo. Ahora pasamos a la parte de las pestañas, y como se explicó anteriormente, en la pestaña de cinemática directa encontramos tanto perillas, que representan los movimientos rotatorios, y slider, que representan los movimientos prismáticos. También encontramos acá un editable o una barrita con los datos del paso angular. Lo podemos editar. En este caso lo tenemos seleccionado como un valor de pi sobre 72, que va a ser el paso angular, y un paso lineal de 0.1. También tenemos el botón mover y el botón de reiniciar trazado, como ya se mencionó antes. Si observamos y nos metemos al callback de mover botón,
observamos como acá encontramos que como primer línea tenemos la función habilitar pestaña que antes se mencionó, que nos sirve para que antes de crear el robot, esta pestaña de cinemática directa se encuentre deshabilitada para evitar que pueda ser modificada antes de crear el robot. En la segunda línea encontramos una configuración de los APP Q nuevos o los Q nuevos, que son los valores dados a teta 1, teta 2, el slider 3, que es la articulación 3, teta 4 y teta 5, cada uno de los Qs. Esa va a ser la posición de los Q nuevos que se le asigne. Como tercera línea tenemos ya la función de cinemática directa. Esta función nos va a arrojar, como ya se dijo antes, los valores de la matriz de posiciones, de la matriz de velocidades, la matriz de aceleraciones, una matriz T con las posiciones tanto en X, Y, Z como en roll, pitch y yaw, una matriz de jacobianos y una matriz de las velocidades espaciales. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Mediante el uso de mandar a llamar al robot de cálculos, asignarle un paso angular, un paso lineal, que son los que podemos mostrar en la pestaña con valores, un APPQ viejos, que es la posición inicial del robot, y un APPQ nuevos, que en la línea de arriba lo tenemos ya plasmado. En la cuarta línea podemos ver cómo mandamos a llamar la función de mover robot para que el robot se mueva después de asignarle valores a cada uno de los canopes, las perillas o de los sliders que tengamos en la pestaña de cinemática directa. También observamos que acá le estamos dando la habilidad de que nos pinte con color rosa el trazado que realice con esta cinemática. Por último, a los anteriores Q viejos se les va a asignar el valor de los Q nuevos, volviéndolos a estos los nuevos Q viejos, valga la redundancia. Por último, después de activar el botón y de que termine de realizar la, la función o el movimiento del robot, la pestaña de cinemática directa volverá a deshabilitarse, dándonos entrada a que no se pueda otra vez editar. Y así sucesivamente. Cuando el robot se esté moviendo, la pestaña se deshabilita, y cuando el robot pare de moverse o termine su movimiento, se nos vuelve a habilitar la pestaña para poder ocuparla. Abajo tenemos otro callback. Este callback pertenece a los botones de reiniciar trazado. Lo único que hace este callback es cerrar la figura 1. Como podemos observar acá, se cierra una figura. ¿Qué figura? La que tiene el nombre de robot Escara con el número 1 asignada y pues está normalmente abierta, nos la va a cerrar. ¿Y qué va a hacer? Nos va a volver a abrir el mismo plot de la figura 1 con el mismo nombre de robot Escara, el mismo número de figura 1, pero ahora sin el trazado que ya se realizó con la cinemática directa. Ahora, en la cinemática inversa, observamos que tenemos también un botón de mover, un botón de reiniciar trazado, y para este caso tenemos dos celdas concatenadas, una con los valores de movimientos prismáticos y otro con los valores de movimientos rotativos. En cada uno se va a asignar los valores a los que haya llegado el robot después de realizar la cinemática directa. Se asigna y consiguiente se puede dar en mover botón. Entramos al callback del botón. Y como podemos observar, es muy parecido el callback al del botón utilizado en la cinemática directa, que es lo que cambia acá. Obviamente, acá tenemos los Q viejos asignados como una matriz de ceros de la posición inicial, que es a la que queremos llegar, ya que los Q nuevos son los que tenemos. Por otro lado, también cambia la parte de la función. En este caso estamos ocupando la función de cinemática inversa, donde nos va a dar un Q, que son las posiciones, un error, y también nos va a dar de igual manera una matriz de posiciones, una matriz de velocidades, una matriz de aceleraciones, una matriz T con las posiciones de roll, pitch, yaw y XYZ, una matriz de jacobianos y una matriz de las velocidades angulares. En ¿qué es lo que necesitamos para que nos dé esos valores?
De igual manera necesitamos el mandar a llamar el robot de cálculos, necesitamos el valor de X, el valor de Y, el valor de Z, que son las traslaciones de posiciones prismáticas, y los valores de roll, pitch y yaw, que son los movimientos rotativos. Necesitamos los Q viejos, que en la línea anterior los plasmamos como una matriz de ceros, un paso lineal y un paso angular, que tienen el mismo valor para la cinemática directa y la cinemática inversa. En la parte de mover botón, donde mandamos a llamar la función, ahora nos va a trazar o nos va a marcar el trazado que realice el movimiento del robot con un color azul, para que diferenciemos entre la que es la cinemática inversa y la que es la cinemática directa. Nuevamente, cuando termine de hacer el movimiento, se nos vuelve a habilitar la pestaña para volver a ocuparla. Ahora pasamos a la pestaña de parámetros cinemáticos. Y como ya lo habíamos dicho acá, en la parte también de la función de mover, mandamos a que nos grafique en esta parte la matriz T, que son la matriz de posiciones de X, Y, Z y roll, pitch, yaw. También tenemos acá una tabla donde nos va a mandar a imprimir la matriz jacobiana, que son de todos los movimientos que se va realizando, y en el label nos va a marcar en qué movimiento es en el que vamos. Arriba en los indicadores podremos observar cuál es la velocidad lineal para BX, BY, BZ, y cuál es la velocidad angular para WX, WY y WZ. Ahora bien, en la interfaz, como vemos, aquí tenemos lo que es la dinámica del robot, donde tenemos los valores del torque, la gravedad, la inercia y la coreólisis o fuerza centrípeta. Ya teníamos valores anteriores que eran de 2, en este momento los vamos a modificar a solo en teta 1 y en teta 2. Vamos a dar mover. Y como tal, tendríamos que ver cómo cambian los valores del torque en cada articulación. En este caso no se movió la articulación 1 ni la 2, más que Q3 y Q4. Asimismo, la gravedad que se está aplicando en Q3 y Q4, la inercia para poder realizar el movimiento en cada uno de los Qs, y la coreólisis y fuerza centrípeta. En cada uno se obtiene la matriz individual, la matriz de torque, gravedad, inercia, coreólisis, e individualmente por cada Q. En este caso se encuentra realizando movimientos, pero no nos cambia. Ahora, en las velocidades espaciales podemos ver en una gráfica respecto al tiempo, lo que es la velocidad en X, Y o Z, como un historial de las velocidades que se han generado. Asimismo, podemos ver la velocidad angular en igual los ejes X, Y y Z, nomás que se encuentra cargando. Asimismo, podemos obtener los datos de cada articulación. En este caso podemos ver el historial del torque en Q1 o el torque en este caso igual en Q3, o la primera derivada de Q, la segunda derivada, o simplemente el historial de Q.
En este caso vamos a ver ambos torques de Q1 y Q3. Mientras trata de cargar. En- Bueno, ahora vamos a mostrar cómo funciona la interfaz ya terminada. Primer punto podemos dar en crear en robot. Como podemos ver, esta pestaña está habilitada y las demás de cinemáticas se encuentran deshabilitadas para evitar que se puedan mover antes de haber creado el robot. Damos un momento a que cargue el robot y como podemos observar al momento de que nuestro robot se crea, nos arroja como primer punto una imagen del robot y como segundo punto nos deshabilita la pestaña de crear robot y procede a habilitarnos las pestañas de tanto de cinemática directa como de cinemática inversa. Ahora procedemos a pasar, ya que esté habilitada la pestaña de cinemática directa, le damos valores para mover, asignamos un valor de 25 a la articulación que es rotativa 1, damos en mover y esperamos a que el robot empiece a mover. Por otro lado, vamos a poder observar cómo del lado derecho, donde se encuentra graficado el robot, nos va a mostrar el movimiento que realice y un respectivo trazo de todo el movimiento que vaya realizando el robot. Por su parte, en la pestaña de lado izquierdo podremos observar en la parte de abajo el movimiento en el que vamos, el total de movimientos y el punto alcanzado al que llegará nuestro robot cuando termine de moverse. En la pestaña de parámetros podremos ver las velocidades espaciales, tanto lineales, que es Vx, Vy, Vz, y las velocidades angulares, omega x, omega y, omega z, la matriz T, los valores de la matriz, y por otro lado, podremos observar también la matriz de jacobianos. En la parte de la dinámica, podemos observar cómo nos arroja en tau el torque con el total de movimientos y el torque que se realizó para cada articulación, para cada Q, la gravedad presente en cada uno de los Q, los valores de inercia como una matriz en cada uno de los Q, y los valores de Coriolis y centrípeta también de cada uno de los respectivos Q como una matriz. Ahora pasamos a la cinemática inversa. Podremos observar que tenemos un botón de reiniciado. Cliqueamos ese botón y siguiente nos va a cerrar la pestaña y nos va a volver a abrir una pestaña nueva de del mismo plot del robot, pero ahora sin el trazo que se realizó previamente con la cinemática directa. Colocamos en esta pestaña los valores a los que llegó nuestro robot. Y consiguientemente podemos dar en mover. Al momento de dar en mover, podremos observar que tanto la pestaña de cinemática inversa como la de cinemática directa quedarán parcialmente bloqueadas para que no pueda haber ningún cambio que interrumpa durante el movimiento que se realice por el robot. Por otro lado, observaremos del lado izquierdo cómo el robot regresará a la posición inicial y desde ahí volverá a realizar el trazo
ahora con la función de cinemática inversa y nos volverá a marcar la trayectoria que haga el robot ahora en color azul. De igual manera, también del lado izquierdo podremos observar el movimiento en el que vamos, el número de movimientos totales y el punto alcanzado por el robot. Al igual, podremos observar en las pestañas tanto de parámetros, valores en las velocidades espaciales, en la matriz T, en la matriz de Jacobianos y en la dinámica también valores para torque, gravedad, inercia y la Coriolis y centrípeta. Como observamos, la pestaña está bloqueada y en cuanto termine de hacer el movimiento, la pestaña volverá a activarse. Pasamos ahora a la pestaña de velocidades espaciales y si deseamos graficar cualquiera de las velocidades, ya sea lineal o angular, ya sea en BY o en BY o WY, podremos observar que la interfaz nos arroja una gráfica para cada una de las velocidades. Ahora, con estos botones podremos guardar algunos de los datos que nos arrojen las funciones y los guardaremos como archivos de texto. Podremos pulsar el botón y como observamos cambia de color el LED, nos indica que ya se guardaron los archivos, pulsamos el otro botón y se guardaron los otros tipos de archivos. Pasando a nuestra pestaña de nuestros archivos, podemos observar que dentro de la carpeta donde están todos nuestros archivos del robot, se crearon también unos archivos de texto, que son los archivos que guardamos previamente con los botones. Tenemos un archivo con los datos de aceleración, un archivo con los datos de inercia, un archivo con los datos de posición, un archivo con los datos de las posiciones X, Y, Z, un archivo con los datos del torque y un archivo con los datos de velocidad. Ahora, como podemos observar, si abrimos cada uno de los archivos generados, en uno podremos encontrar, como acá vemos, una matriz o una tabla, podría decir, con los valores de la inercia proporcionados por las funciones de las cinemáticas que se usaron para la interfaz. Tenemos también los valores de la inercia, igualmente proporcionados. Contamos también con los valores de la posición a la que se llegó, así como cada uno de los pasos que se fueron realizando para llegar hasta dicha posición. De este lado tenemos las posiciones finales en X, Y, Z a las que llegó el robot. Aquí tenemos una matriz o un archivo de texto con los datos del torque referentes para cada una de las articulaciones. Y por último, acá tenemos un archivo con los datos de la velocidad que nos generó alguna de las funciones de cinemática inversa o directa usadas para la interfaz. Eso sería todo. Muchas gracias.